las enfermedades, muchas de ellas todavía no las tenemos en nuestro medio. Por ejemplo, el virus Lassa, el virus Ébola, el virus del Nilo, el virus Marburg, no la tenemos. Todavía estos virus están en el continente africano, en el sudeste de Asia, etc. Pero sí, los que hemos seleccionado en el programa para hoy día, concretamente son patologías que ya existen en nuestro país, ¿no? Concretamente en el norte del país, o sea, desde Cobija, Trinidad, parte de Santa Cruz y el norte de La Paz. Entonces, son sitios donde ya estas enfermedades que las vamos a ver a continuación han sido ya descritas, por lo tanto es importante su conocimiento. Entonces, en ese sentido, vamos a empezar con la exposición. Cristian, por favor, podríamos ya nomás empezar con el primer tema. Ya. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Vamos a iniciar con la fiebre hemorrágica boliviana. Siguiente, por favor. Ya, la fiebre hemorrágica boliviana, o también llamado tifus negro, esta va a ser una enfermedad infecciosa zoonótica causada por el virus machupo. Esta va a provenir de la familia Arenaviridae del género Arenavirus. En 1959 ha existido un brote en el departamento de Beni, en el municipio de San Joaquín, en los años desde 1959 a 1963, con alta mortalidad. Dentro de lo que van a ser el arenavirus, vamos a poder observar que va a haber 20 arenavirus, de los cuales 6 se relacionan con los humanos, con las enfermedades que pueden atacar a los humanos. Entre estos vamos a tener a lo que es en Argentina el virus Junín, Machupo, el virus Machupo aquí en Bolivia, el guaranito en Venezuela, Savia en Brasil y Lassa en África. La tasa de mortalidad va a variar de un 5 a un 30%. Y esto puede ocurrir en cualquier época del año. Sin embargo, ha existido picos altos durante en temporada seca. Siguiente, por favor. Ya, dentro del reservorio vamos a encontrar al roedor Calomis callosus. Este es un huésped natural del virus y se va a encontrar específicamente en áreas rurales y selváticas. Dentro de lo que van a ser el mecanismo de transmisión, vamos a encontrar dos tipos de mecanismos de transmisión. La transmisión directa, se va a deber por un contacto directo con los roedores infectados, una manipulación de los roedores infectados. Siguiente, por favor. Y dentro de la transmisión indirecta vamos a encontrar un contacto con secreciones de roedores infectados, y esta puede ser por orina, por heces o saliva, o también se puede deber a la inhalación de aerosoles que contienen el virus machupo. Siguiente, por favor. Dentro de las manifestaciones clínicas, esta se va a dividir en 3 periodos: un periodo de incubación, un periodo agudo y un periodo de convalecencia. El periodo de incubación, va a constar de 7 a 14 días. Durante este periodo es asintomático y durante el periodo agudo se va a mostrar dos formas, una forma clínica temprana y una forma clínica tardía, y esta va a tardar desde la primera semana de la enfermedad hasta el inicio de los primeros síntomas, hasta el 7º día. En las formas clínicas tempranas vamos a poder encontrar alzas térmicas no cuantificadas, escalofríos, anorexia, artralgias, lumbalgias, y en las formas clínicas tardías puede existir de dos tipos: la forma grave de tipo neurológico y la forma grave hemorrágica. La forma grave de tipo neurológico puede deberse puede haber temblores musculares finos, estupor, convulsiones, incluso coma. Y en las formas graves hemorrágicas vamos a encontrar que puede haber hemorragia digestiva alta, hematemesis, hemoptisis. Siguiente, por favor. Y en el periodo de convalecencia, es un periodo que tiene una duración variable, puede ser de 1 a 2 meses para una recuperación completa. Y dentro de lo que van a ser los signos y síntomas de alarma, podemos encontrar náuseas, vómitos, epigastralgia, gingivorreas, sangrado de mucosas, también las gingivorreas, la bradipsiquia. Siguiente, por favor.
Dentro del diagnóstico vamos a poder encontrar lo que es ELISA, para poder detectar los anticuerpos contra el virus machupo, el PCR, igual para detectar el ARN del virus machupo. También vamos a poder encontrar dentro de lo que es el laboratorio la leucopenia, la plaquetopenia, y también siempre el diagnóstico clínico, un antecedente epidemiológico y también de los signos y de los síntomas. Ok, vamos a continuar con el diagnóstico diferencial. Hay que diferenciarlo entre otras patologías que tienen la misma clínica. En este caso, aquí tenemos el dengue grave, que más que todo esto se va a dar en áreas urbanas, la leptospirosis, que no producen sangrados prominentes, la malaria, que obviamente nos va a dar fiebre cíclica, que ya sean de cada 48 o cada 72 horas. La fiebre amarilla, que nos produce hepatitis fulminante, y el hantavirus, ¿no? Que igual tampoco produce hemorragias graves. Obviamente se diferencian también en el agente etiológico que les va a producir cada una de estas, y ahí pueden ver las pruebas de diagnóstico, que también en la mayoría se puede diagnosticar por PCR. Siguiente, por favor. Ya, el tratamiento, según la guía del Ministerio de Salud, nos dice que el tratamiento debe ser instaurado una vez realizado ya, una vez que tengamos el diagnóstico clínico y epidemiológico. No es necesario, o sea, no es necesario tener ya sin tener, a pesar de no tener la confirmación del laboratorio. Entonces, es importante entender que en el tratamiento no hay un tratamiento específico, si no se realiza un tratamiento de soporte, ya, y esto va a estar dirigido de acuerdo a las características clínicas que tiene nuestro paciente y las alteraciones hematológicas. Generalmente lo que se hace es, bueno, ver la corrección de líquidos, los electrolitos, expansores plasmáticos, derivados sanguíneos, administración de analgésicos, incluso de oxígeno. Se dice también que, bueno, nos recomienda que el tratamiento en sí recomendado es la transfusión de plasma inmune de pacientes ya convalecientes con esta enfermedad. Se recomienda decía la administración de dos unidades antes de las 8 horas, porque después de las 8 horas se complica más el paciente. También se recomienda la administración o el uso de la ribavirina, que bien no hay ensayos clínicos exactos de su efectividad. Se dice que funciona y las dosis son más o menos, bueno, en adultos son 2 gramos por vía intravenosa, seguido de 1 gramo por igual vía intravenosa cada 6 horas por 4 días. Y luego 0,5 gramos cada 8 horas por 6 días. Siguiente, por favor. Ya, para concluir, vamos a hablar sobre la prevención y control. Eh, Tomamos en cuenta dos enfoques: el componente social y comunicacional y el manejo integrado de los roedores. El componente social y comunicacional, aquí entramos nosotros, ¿no? El rol del personal de salud. Nuestro rol prácticamente es, aparte de reportar y notificar los casos, es dar información necesaria sobre las complicaciones, toda la transmisión a la población. Educación basada en información clara, que obviamente puede ser transmitido por nosotros. Evitar las imágenes alarmantes, es decir, tenemos que evitar mostrar los casos graves, ¿no?, a la población, para que estos no se alarmen tanto y bajar así su susceptibilidad. Y la implementación de materiales comunicacionales adaptados, pues, es decir, repartir folletos, transmitir la información por televisión, por la radio, etc. El manejo integrado de los roedores. El objetivo acá es reducir la propagación del virus mediante la desinfección y control de roedores en áreas de riesgo. Primeramente hay que identificar las áreas de riesgo de transmisión, ya que generalmente son las casas y lugares donde habitan los roedores. Después tenemos, nuestro rol es la desinfección. Generalmente se hace con hipoclorito o lavandina al 10%. Y por último, el control de roedores, que ya sea poner ratoneras o incluso la desratinización, que se puede, un tipo de fumigación.
en las áreas en las zonas de riesgo de transmisión. Y eso sería todo. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la explicación, vamos a hablar sobre la fiebre amarilla, el cual recibe algunas sinonimias como es el mal de Siam, enfermedad de Barbados y vómito negro o plaga americana. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto a esta enfermedad, la fiebre amarilla es una enfermedad viral producida por el virus de la fiebre amarilla, el cual es un arbovirus de la familia Flaviridae y del género Flavivirus. En cuanto a su distribución geográfica, esta es una enfermedad endémica en regiones tropicales de África, América Central y América del Sur, en las que en América los países de riesgo van a ser Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, la Guayana Francesa, Panamá. En África, pues todas las que están en la franja subsahariana, las cuales van a ser Angola, Nigeria, Etiopía. Y siguiente, por favor. Ya. Bueno, hablando un poquito de epidemiología, según el último informe de la OMS y la OEPS, que fue publicado el 31 de mayo de este año, hasta el 25 de mayo, Bolivia reportó 4 casos de fiebre amarilla en humanos, las cuales fueron confirmadas en un caso en Beni, en el municipio de Rurrenabaque. En la ciudad de La Paz se confirmó 2, que es en el municipio de Palos Blancos, y en Tarija un caso. De estos 4 casos, hubieron 2 decesos, lo cual muestra una tasa de letalidad hasta el momento del 50%. También se confirmó una episotía, es decir, que hubo la muerte de un primate no humano en el municipio de San Buenaventura, lo que nos indicaría que hay una circulación activa del virus en la fauna silvestre. Bueno, también algunos de los aspectos relevantes que se hablan en el documento hay sobre que dos casos de los 4 confirmados tienen antecedentes de haber recibido la vacuna. Siguiente, por favor. Ya. Sobre el mecanismo de transmisión. La fiebre amarilla se va a transmitir únicamente por la picadura de mosquitos infectados por el virus. No se va a transmitir de forma directa de persona a persona ni a través de objetos. Vamos a tener 2 ciclos antes, que es el ciclo selvático, en el cual los mosquitos silvestres de los géneros Hemagogus, Sabetes e incluso Aedes aegypti van a picar a monos e infectar a la selva. En el ciclo urbano tenemos el principal vector que va a ser Aedes aegypti, el cual va a transmitir el virus de persona a persona, facilitando así el brote en áreas densamente pobladas. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto al reservorio, pues va a variar según el ciclo de transmisión. Primeramente, en el ciclo selvático, pues van a ser los primates no humanos, como pueden ser distintos géneros, ateles, cebus, y también mosquitos silvestres, como el Haemococcus y el Sabetes. En el ciclo urbano, pues tenemos los reservorios que van a ser el ser humano y el mosquito Aedes aegypti. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto a las manifestaciones clínicas, acá vamos a tener 3 periodos o fases clínicas en la fiebre amarilla. La primera es el periodo de infección o la fase inicial o virémica. Acá se va a encontrar una alta viremia y va a durar 3 a 4 días. Algunos síntomas que va a presentarse van a ser fiebre, malestar general, cefalea, fotofobia, dolor lumbosacro y en extremidades inferiores, mialgia, anorexia, náusea, vómito, inquietud, irritabilidad y mareos. En algunos signos físicos que podemos observar va a ser el enrojecimiento de la piel, conjuntivas, encías. La lengua se va a encontrar enrojecida con sabor central y también la fiebre alta que se encuentra por encima de los 39 grados, incluso llegando a los 41 grados centígrados. También la presencia de signo de Faguet. Acá por los síntomas que ya los he mencionado,
va a ser difícil poderlo diferenciar de otras patologías, por lo menos en esta fase. Por favor. Ahora tenemos lo que es el periodo de remisión. Este periodo va a durar de 24 a 48 horas. Acá vamos a ver una mejoría clínica, es decir, va a haber una reducción de la fiebre y síntomas. Para muchas personas va a significar el fin de la enfermedad, pero va a haber un 15% de los pacientes que va a pasar al siguiente periodo, que es el periodo de intoxicación o fiebre amarilla grave. Esto va a ocurrir entre el sexto y el 10º día desde el inicio de la enfermedad. Y algunos síntomas que se van a poder presentar son la fiebre alta recurrente, una ictericia, que como podemos ver en imagen es muy evidente, el paciente se va a encontrar demasiado ictérico, y eso lo vamos a poder ver incluso en la coloración de sus mucosas. También la orina se encuentra oscura por pigmentación de la bilirrubina, dolor abdominal, incluso el vómito que puede presentar va a ser con sangre, es decir, con hematemesis. Por eso de algunas sinonimias que recibe es vómito negro. También hemorragias, van a ser epistaxis, gingivorragias, hematuria, petequias, equimosis, melena. Incluso puede presentar sangrados en los sitios de punción. También va a presentar lo que es una insuficiencia hepática y renal. Acá en la insuficiencia renal es importante resaltar que en la fase terminal el paciente va a presentar anuria, ya en casos mortales. También una inestabilidad cardiovascular, es decir, un shock, va a presentar arritmias, bradicardias. En cuanto al sistema nervioso central, pues también puede presentar delirio, agitación, convulsiones. Y esta fase se va a caracterizar por una alta mortalidad del paciente. Siguiente. Ya, continuando, vamos a hablar acerca del diagnóstico. Vamos a tener 3 diagnósticos. El diagnóstico que va a ser netamente clínico, un diagnóstico específico y los diagnósticos diferenciales. En el clínico, como tal, va a ser todo lo que ha explicado mi compañero, toda la sintomatología en sus 3 fases, la fase aguda, la fase tóxica, y además que en la clínica tenemos que acompañarlo en el contexto epidemiológico, donde el paciente o la persona haya viajado a zonas endémicas o haya tenido exposición a los mosquitos, como ya habíamos mencionado, puede ser Beni, Pando, La Paz, Santa Cruz y Tarija. En el diagnóstico específico vamos a tener lo que van a ser laboratorios, que nos va a ayudar uno la serología, que vamos a detectar lo que van a ser anticuerpos, la inmunoglobulina M mediante ELISA. También vamos a tener lo que es el PCR, para detectar el ARN viral. También vamos a tener lo que en una fase aguda podemos hacer lo que es un aislamiento viral en la sangre. Y para la fase tóxica, más que todo nos va a servir unas pruebas de función hepática, donde van a estar la bilirrubina elevada. Por eso tenemos la ictericia, transaminasas elevadas, por lo que va a haber un daño hepático, y también en pruebas de función hepática vamos a tener lo que va a ser la prolongación del tiempo de protrombina. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico diferencial, la fiebre amarilla se puede confundir de otras enfermedades infecciosas que igual nos van a causar síntomas comunes, como ser la fiebre y la ictericia. Entre ellas está el dengue, leptospirosis, malaria, hepatitis viral, fiebre tifoidea y hantavirus, que los voy a especificar en la siguiente diapositiva. Siguiente, Joel, por favor. Ya, aquí está en este cuadro donde podemos ver, habíamos dicho que ambos van a tener fiebre y ictericia. Por ejemplo, vamos a empezar describiendo la fiebre amarilla. ¿Va a presentar ictericia? Sí. Hemorragias también. Y en su fase tóxica habíamos dicho que va a tener una afectación renal. Y la característica clínica que va a tener la fiebre amarilla va a ser que va a tener ese cuadro que me he dicho, fiebre, ictericia y sangrado. Y sus diagnósticos, lo que había mencionado,
Ahora, para hacer un diagnóstico diferencial con las demás, voy a ir mencionando una por una. El dengue, en el dengue no va a haber ictericia, sí va a haber hemorragias, no va a haber una afectación renal y sus características clínicas van a ser mialgias intensas, el exantema y retroocular. Y sin embargo, la leptospirosis igual va a presentar ictericia, una hemorragia leve, sí va a haber afectación renal, pero su característica clínica de esto es que sus mialgias van a ser en las pantorrillas y por agua contaminada se va a transmitir. En cuanto a la hepatitis viral, igual va a haber ictericia, pero no va a haber hemorragia, no va a haber afectación renal. Su ictericia aquí va a ser progresiva y va a tener síntomas digestivos. Y con la malaria se puede, para hacer un diagnóstico diferencial empresarial de la malaria en casos graves, va a presentar una ictericia, lo que es leve, no va a haber hemorragias, sí va a haber una afectación renal, pero en esta su característica va a ser que en la malaria grave su fiebre va a ser cíclica, además que va a presentar cuadros de anemia, y esto va a ser una exposición rural, como ya habíamos mencionado. Y con el hantavirus no va a haber ictericia, pero sí va a haber hemorragias leves, va a haber lo que va a ser una afectación renal, sí, pero en este, además de tener fiebre, va a tener un fallo renal y este ya habíamos dicho va a ser por contacto con roedores. Y por último, hay que, en la fiebre tifoidea, más que todo por la fiebre, que va a ser en escalera y que sus síntomas netamente van a ser gastrointestinales. Siguiente, por favor. Respecto ahora al tratamiento, no hay un tratamiento específico o un tratamiento antiviral. Lo que se hace en estos casos es hacer un manejo de los síntomas o un tratamiento de soporte, como ser la reposición de líquidos. También se le puede dar antipiréticos, pero es importante recordar y resaltar que en estos casos hay que evitar los AINES, como ser la aspirina, el ibuprofeno, todo esto por riesgo de sangrado. En caso de que va a haber hemorragias, se puede dar lo que son transfusiones y en caso de que haya un daño renal o hepático, pues se le da soporte mediante diálisis y demás. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a la prevención y control de esta enfermedad, la mayor medida de prevención que tenemos va a ser la vacunación. La vacunación va a ser eficiente y va a ser de una manera segura. Y es importante recordar que solo necesitamos una dosis para estar protegidos de por vida. ¿Y quiénes pueden vacunarse? Van a vacunarse niños a partir del 1 año de edad. Y en Bolivia está incluida en el Esquema Nacional de Inmunización. Siguiente, por favor. Como pueden ver, ahí está en el PAI, donde nos dice que se le va a dar de subcutánea de 12 a 23 meses una dosis única. Otras medidas de prevención que vamos a tener en fiebre amarilla va a ser el control del vector, donde lo principal es la eliminación de los criaderos de los mosquitos, es decir, lugares donde va a haber agua estancada, como pueden ver en las imágenes, en las llantas, botellas, recipientes, eso. Siguiente, por favor. Y también en el control del vector es importante en zonas endémicas o en lugares expuestos el uso de mosquiteros, repelentes, usar una ropa que pueda proteger. Y cuando haya brotes es importante hacer la fumigación en estas áreas. Y también una parte es lo que la vigilancia epidemiológica, donde si en una zona va a haber casos sospechosos, pues hay que notificarlos. Y también para terminar es la identificación y el control de todos estos brotes en zonas que ya habíamos mencionado. Y como último, para terminar es el tema de fiebre amarilla, pues recuerden que antes de visitar zonas endémicas que ya habíamos mencionado, tanto internacional como nacional, es importante vacunarnos contra la fiebre amarilla para prevenir todo este tipo de enfermedad. Siguiente. Bien, ahora vamos a empezar con el tema de dengue. Siguiente, por favor. Bien, primero, ¿qué va a ser el dengue? Esta va a ser una enfermedad
infecciosa viral que va a ser producida por el dengue virus, que en este caso existen varios serotipos, el 1, 2, 3 y 4. Esta es una enfermedad sistémica y dinámica y va a ser transmitida por el vector Aedes aegypti o Aedes albopictus. Entonces, respecto a la epidemiología, nosotros encontramos que a nivel mundial, en este informe que este año pasado, este se va a encontrar sobre todo en las regiones tropicales y subtropicales como tal. Siguiente, por favor. Ahora, ya enfocándonos más en Bolivia, que es nuestro país, este es un reporte epidemiológico de este año hasta actualmente que se está haciendo, porque este se reporta cada día, entonces este es el más actualizado. Como tal, en Bolivia ya se han reportado 19.945 casos, siendo los serotipos más predominantes en Bolivia el DEN tipo 1 y el DEN tipo 2. Además de que, como podemos ver acá, de estos 19.945 casos, quienes llegaron a desarrollar un dengue grave fueron 95 casos y con 2 muertes. Siguiente, por favor. Ahora, la OMS el año pasado, el 16 de febrero de 2024, sacó una alerta epidemiológica respecto al aumento de casos de dengue en la región de las Américas como tal, donde decía que se han registrado que el 80% de casos, un 60% de casos se encuentran a nivel mundial en la región de las Américas. Además que el año 2023 fue el año con mayor registro de casos de dengue. Ya hablando más acerca de Bolivia, la distribución de casos positivos de dengue sobre todo está en el departamento de La Paz, en un 86.3% total de casos. Este es un informe que se realizó hasta el año pasado, pero también se puede encontrar en otros departamentos como lo son Santa Cruz, Beni, Pando, Cochabamba y Tarija. Respecto a La Paz, no se encuentra en toda La Paz, sino más bien en las regiones de Sudyungas, La Recaja, Caranaví y Noryungas. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo es el mecanismo de transmisión para que una persona pueda adquirir esta enfermedad como tal? Vamos a tener en cuenta que tenemos que tomar en cuenta que tiene que cumplir, como en toda enfermedad infecciosa, con estos 3 componentes que son el agente, el huésped y el vector. Ahora, como tal, como ven en la imagen, un mosquito sano va a picar a una persona que esté enferma de dengue, por lo tanto, el mosquito se va a infectar. Y este mosquito infectado va a picar a una persona sana y la persona se va a enfermar con dengue. Entonces, tenemos que entender acá que el reservorio principal va a ser el ser humano y el principal mecanismo de transmisión va a ser por la picadura del mosquito Aedes aegypti, en este caso hembra, el mosquito hembra de Aedes aegypti. Ahora, hablando de la gente, este virus como tal pertenece a la familia Flaviviridae, es una arbovirosis y el vector, el principal, es Aedes aegypti. Pero como se los mencioné antes, también puede ser Aedes albopictus. Ahora, este es un virus de tipo ARN monocatenario y como se los mencioné puede presentar 4 serotipos que son el DEN1, DEN2, DEN3 y DEN4. Es importante acá mencionar que en Bolivia están presentes los serotipos DEN1 y DEN2. Sin embargo, el serotipo DEN2 se lo ha reportado como ser el más peligroso de todos porque si una persona está infectada con este serotipo, puede ser que desarrolle un dengue grave. Entonces es por eso que hay que tener mucho cuidado. También respecto a los serotipos, el DEN1, DEN2, DEN3 y DEN4 tienen a su vez más serotipos, es decir, se dividen en más, no solo son los 4. Además de que tenemos que tener en cuenta que una vez que una persona se infecta como tal de uno de estos serotipos, adquiere la inmunidad contra ese serotipo, no siendo así contra los 4. Entonces, una persona como tal puede pasar 4 veces por la enfermedad del dengue como tal. Ahora, ya respecto a la gente, tenemos que tomar en cuenta 2 componentes como tal del agente viral que son importantes. Uno de ellos va a ser la glicoproteína
que se encuentra en la envoltura, que es la E, que esta es crítica para la infectividad como tal, y el NC1, que es parte como tal del virus del dengue. Entonces, este nos va a ayudar mucho al diagnóstico del dengue. Siguiente, por favor. Ahora, ya respecto a, bueno, ¿qué es lo que pasa cuando una persona se infecta como tal del virus del dengue? Lo que va a pasar es lo siguiente. Primero va a reaccionar la inmunidad innata y luego la inmunidad adquirida. Entonces, haciendo un resumen súper rápido, se va a producir la picadura del mosquito que va a ser infectado por el virus del dengue a la persona sana. ¿Qué es lo que va a pasar? Los monocitos como tal se van a convertir en macrófagos y estos macrófagos, junto con las células dendríticas, pues van a presentar como tal al virus y luego de ello ya se activa la inmunidad adquirida, en la cual ya se van a empezar a crear anticuerpos como tal contra el virus. Ahora, esto, acá yo puse esta imagen porque es importante entender que una vez que se realice la infección como tal, las células van a ir al sistema circulatorio y ya como tal van a atacar a los órganos, que en este caso los principales que vamos a mencionar son el hígado y el riñón. En este también tiene un papel muy fundamental el NS1. Entonces les menciono esto porque es muy importante para la clínica como tal. Siguiente, por favor. Ahora, respecto al vector. Hablando del vector, nosotros sabemos que va a ser Aedes aegypti, que nosotros lo podemos distinguir fácilmente por el aspecto que tiene el mosquito como tal, en el cual se muestra en sus patitas y también en el cuerpo esa coloración blanco mezclado con negro, blanco y negro, de tipo atigrado. Entonces, quienes van a transmitir como tal la enfermedad van a ser los mosquitos hembra de Aedes aegypti, que van a poner huevos en recipientes con agua. Estos huevos están puestos, sí, en recipientes con agua, pero tenemos que tomar en cuenta que es agua limpia. Entonces, una vez que sean huevos, van a evolucionar a larvas, luego a pupas y se van a convertir en adultos. Acá tenemos que tener en cuenta que la forma de transmisión principal va a ser la picadura del mosquito. No convivir con una persona con dengue ni nada de eso, sino que es la picadura del mosquito como tal. Además de que también esto tiene un horario para picar, entonces generalmente son los amaneceres y los atardeceres. Eso es lo que se debe tomar en cuenta en cuanto al vector. También se han reportado otras formas de transmisión, como por ejemplo a través del tejido de órganos donados, también en el trasplante de médula ósea y trasplante renal, también debido a transfusión en los productos de sangre, pero este ya es muy poco común, todas estas otras formas de transmisión que yo menciono. También que se transmitió de madre al feto en útero o al recién nacido durante el parto, de transmisión vertical, pero esta es muy poco común, como se los digo. Pero sí se debe tomar en cuenta que el mosquito, una vez infectado, durante toda la vida del mosquito, este va a ser infectante y asimismo los huevos que llegue a poner de la misma manera, cuando estos lleguen a ser mosquitos, van a ser infectantes. Siguiente, por favor. Ahora, las manifestaciones clínicas. Tenemos que tomar en cuenta que toda persona que va a pasar por dengue puede pasar por las siguientes fases, que van a ser la fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación. Ahora, en la imagen que ustedes pueden ver acá es donde se encuentra todo como tal resumido. En la fase febril, ¿qué es lo que nosotros vamos a notar y lo que tenemos que tomar en cuenta? Primero, la temperatura. La temperatura va a estar por encima de los 40 grados centígrados. Además de que el paciente se va a presentar con deshidratación y el hematocrito va a estar, las plaquetas van a estar elevadas y el hematocrito va a estar normal. Ahora, en la serología, acá es muy importante porque en esta fase febril va a ser donde nosotros podemos usar como tal el NS1 que se los mencioné antes o el RT-PCR, porque en la fase febril es donde más viremia va a haber.
Ya pasando a explicar un poco la fase crítica, en la fase crítica se menciona que por lo menos nosotros deberíamos de pedir un hemograma, de hecho desde el principio, pero en la fase crítica nosotros vamos a poder observar un cambio que va a ser como tal la elevación del hematocrito. Entonces, en esta fase crítica, también la temperatura generalmente coincide con que la temperatura baje. Entonces, muchas veces se llega a pensar que el paciente ya está mejorando, pero de hecho en la fase crítica es donde más cuidado se debe de tener porque es acá donde ya se van a presentar los signos de alarma que posteriormente se los explicaré, pero como tal ya hay un daño en los órganos y puede haber choque hemorrágico. Entonces esta fase crítica es muy importante detectarla de la manera correcta y no simplemente pensar que por el hecho de que el paciente ya no esté con temperatura alta, ya está habiendo una mejoría. De hecho, hay que tener mucho cuidado en esta fase. Luego, posterior a esta, vamos a tener la fase de recuperación, donde tanto las plaquetas como el hematocrito ya se van a encontrar en sus valores normales. Va a haber una reabsorción de líquidos, además de que acá es donde ya vamos a poder detectar, es decir, en el diagnóstico ya se va a utilizar tanto IgM como IgG. Siguiente, por favor. Ahora, según a la gravedad del dengue, como se los mencioné, vamos a tener el dengue y el dengue grave. El dengue grave, como se los dije antes, puede estar ocasionado por el DEN de tipo 2, entonces hay que tener cuidado con ello. Y en la fase como tal crítica es donde yo les dije que se van a presentar los signos de alarma que los explicaré con este recuadro. Primero, el dengue como tal vamos a tener que puede estar sin signos de alarma o con signos de alarma. En el dengue sin signos de alarma vamos a tomar en cuenta a una persona que vive o ha viajado en los últimos 14 días a zonas de transmisión de dengue y que presenta habitualmente 2 a 7 días de evolución o 2 de las siguientes manifestaciones clínicas que pueden ser náuseas y vómitos, un exantema, cefalea, dolor retroorbitario, mialgia, artralgia, que este es muy importante porque el paciente va a referir que nunca en su vida le había dolido así el cuerpo. Es como si le hubieran agarrado a palos o en su descripción va a ir así. Entonces es muy importante tomar en cuenta las mialgias y las artralgias. Además de que se puede hacer la prueba del torniquete, que se los mostraré después, donde va a haber la presencia de petequias y prueba de torniquete positivo. Además de que hay una leucopenia y plaquetopenia, como se los mostré en la imagen anterior. Ahora, en el dengue con signos de alarma, que es en la fase crítica como tal que puede aparecer. En este caso, nosotros debemos tener muy en cuenta que va a haber un dolor abdominal intenso y dolor a la palpación del abdomen. Este sobre todo en el lado derecho del abdomen. ¿Por qué? Porque les mencioné acerca del hígado y del riñón. Entonces también hay una hepatomegalia como tal, que es mayor a 2 centímetros. También hay letargo e irritabilidad. Y acá nos podríamos preocupar porque estos ya son signos neurológicos, entonces está afectando como tal al sistema nervioso. Además, va a haber un aumento progresivo del hematocrito, que igual ya se los mencioné, la plaquetopenia, y hay una elevación de las transaminasas. Generalmente el ADT o ST tiene que estar entre 20 y 40, pero vamos a ver que acá van a estar por encima de 2000. Ahora, en el dengue grave, en este como tal ya vamos a tener que hay shock debido a la extravasación de la sangre. También hay un sangrado grave y compromiso grave de los órganos. Siguiente, por favor. Acá como tal vamos a tener manifestaciones hemorrágicas como tal. Ya hablando del diagnóstico, tenemos que tener en cuenta que este sobre todo es clínico, de acuerdo a lo que les mostré anteriormente. El diagnóstico como tal es clínico más el nexo epidemiológico y nosotros con ello ya podríamos confirmar que es un dengue. Pero sin embargo hay signos hemorrágicos que se presentan en el dengue, que pueden ser la gingivorragia que podemos ver arriba, se presentan también petequias, equimosis como tal, y islas blancas en un mar rojo. ¿A qué se refiere? A que hay un eritema y como pueden ver en la imagen, hay
y unos puntos blancos. Entonces esas son las trizas blancas en un mar rojo. Ahora también se puede utilizar el test del torniquete para dengue, el cual consiste en tomar la presión arterial, posterior a ello sacar la presión arterial media y se va a insuflar hasta, por ejemplo, si la presión arterial es 120/80, sacamos la presión arterial media y va a ser 100. Entonces nosotros insuflamos como tal hasta 100 milímetros de mercurio por 5 minutos. Posterior a ello ya se quita el tensiómetro y vamos a esperar 5 minutos. Bueno, vamos a esperar 5 minutos y una vez que se realiza este test vamos a apreciar la aparición de petequias. Muchas veces se habla de que por lo menos debería de haber 10 petequias en una pulgada. Entonces, con eso podríamos confirmar que estamos frente a un test del torniquete positivo que nos ayudaría como tal para el diagnóstico del dengue. Siguiente, por favor. Ya hablando como tal de diagnóstico, pero usando laboratorio, como se los dije, acá este es un algoritmo como tal, ahí pueden ver algunas, bueno, qué pasos se debe seguir, pero respecto a las pruebas de laboratorio, nosotros podemos hacer tanto componentes virales como la serología. Entonces, acá se debe tomar en cuenta lo mismo que se mostró en el cuadro anterior, que es la imagen como tal, de cómo se ve el dengue en cada una de sus fases. Entonces eso nos ayudaría a pedir la prueba de laboratorio que más nos va a ayudar. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar los componentes virales, que sería el ARN viral o el RT-PCR los primeros 5 días, o el NC1, que en este caso podría ser dentro de los primeros 7 días. Además de que este puede estar persistente, puede persistir antes de varios días después de la resolución de la fiebre aún. Entonces el NC1 es un componente viral como tal, una prueba de laboratorio que es muy importante. Ahora, la serología. Esto ya en la fase como tal de resolución del dengue, vamos a poder observar como tanto el IgM como el IgG, el cual en el caso del IgM se va a detectar 4 días después de iniciada la enfermedad mediante ELISA, y IgG, que va a ser la infección primaria, que podemos verlo distinto tanto en infección primaria como en infección secundaria. En infección primaria, es decir, cuando un paciente se infectó por primera vez de dengue, esta respuesta de anticuerpos va a ser lenta y de bajo título, además de que va a ser detectable un título bajo a partir de los 7 días, a partir de iniciada la enfermedad, y va aumentando lentamente. En la IgG de infección de tipo secundaria, el aumento va a ser rápido, el título de anticuerpos va a comenzar a los 4 días después del inicio de la enfermedad. Respecto de las pruebas serológicas IgM y IgG, es importante tomar en cuenta que no van a ser confiables en individuos que hayan sido vacunados contra el dengue meses anteriores. Ahora les van a hablar acerca de los diagnósticos diferenciales del dengue como tal. Ya, pasando al punto de los diagnósticos diferenciales, vamos a tomar en cuenta 4 principales. Primero viene siendo la chikungunya, que las similitudes que tiene con el dengue es que ambas son arbovirosis transmitidas por el mosquito de Aedes aegypti. Van a presentar un inicio agudo con fiebre alta, mialgias, cefalea y también el rash cutáneo. Y estas pueden coexistir en regiones endémicas y es por eso que se confunden clínicamente. Pero las diferencias clave que tienen es que la artralgia en la chikungunya es más intensa y prolongada y va a afectar típicamente a las manos, muñecas, tobillos y pies, que puede durar semanas o inclusive hasta meses. No suele haber hemorragias importantes ni choque, a diferencia del dengue grave. También el rash es más común y aparece de forma más temprana. Luego el Zika, que en sus similitudes pues también es transmitido por el mismo vector. El cuadro clínico puede incluir fiebre, rash, mialgias y también cefaleas, y de igual forma va a coincidir en áreas geográficas. Pero las diferencias es que primero la fiebre va a ser baja o ausente y los síntomas son más leves.
También hay una conjuntivitis no purulenta, que es un signo característico que ayuda a diferenciarlo. También hay menos frecuencia de complicaciones hemorrágicas y este tiene complicaciones neurológicas como el síndrome de Guillain-Barré. En las embarazadas puede existir riesgos de microcefalia, bueno, como ya van a explicar. Luego, en la leptospirosis, que sus similitudes, pues, va a cursar, tiene un curso febril agudo con fiebre alta, cefalea, mialgias intensas y en algunos casos puede haber rash. También puede haber conjuntivitis, ictericias y manifestaciones hemorragias como petequias. Y en formas graves, en la leptospirosis puede simular un dengue hemorrágico, pero las diferencias es primeramente el antecedente. En la leptospirosis hay un antecedente de una exposición, agua contaminada, inundaciones, e inclusive contacto con animales como roedores o ganado. Va a haber mialgias intensas en pantorrillas, que esto es un signo orientador. Y también va a haber una afectación hepática y renal más marcada, lo que es el síndrome de Weil. En la fiebre tifoidea, lo que tienen en común es que también es una enfermedad febril sistémica con malestar general, cefalea, mialgias y también puede presentarse con rash. Pero, ¿cuáles son las diferencias? Primero, un inicio insidioso, con fiebre progresiva y malestar más prolongado. También en la fiebre tifoidea, bueno, vamos a tener el signo de Fayette, que es la bradicardia relativa. No va a haber trombocitopenia, ni tampoco va a haber sangrados espontáneos. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablando sobre el tratamiento. La base del tratamiento del dengue va a depender de su clasificación clínica, esto según a la OMS. Entonces vamos a agrupar a los pacientes en 3 categorías. Primero, el dengue sin signos de alarma, que va a corresponder a los casos más leves. En los casos de ese tipo de dengue sin signos de alarma, el tratamiento se puede realizar de forma ambulatoria. Entonces, la medida más importante en este caso va a ser mantener una buena hidratación oral. Se recomienda una ingesta de líquidos entre 60 a 80 mililitros por kilogramo de peso al día. Esto pues incluye agua, jugos, caldo o suero de rehidratación oral. Para el control de la fiebre o del dolor, solo se recomienda el paracetamol a dosis de 10 a 15 miligramos por kilo cada 6 horas. Aquí esto es muy importante porque los antiinflamatorios como el ibuprofeno o la aspirina están totalmente contraindicados ya que va a aumentar el riesgo de sangrado. También es fundamental una vigilancia diaria, especialmente en los días 3 y 7 de la enfermedad, que es cuando puede iniciarse la fase crítica. Luego vamos a pasar con el dengue con signos de alarma. Como ya mencionó mi compañera, si el paciente presenta signos de alarma como dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado mucoso, somnolencia o signos de shock incipiente, el paciente debe hospitalizarse. El tratamiento de esta fase se va a basar principalmente en la hidratación intravenosa, con soluciones cristaloides como el Ringer lactato, también la solución salina. Este tipo de tratamiento, bueno, el esquema es dinámico y va a depender de la respuesta del paciente. Por lo general, lo vamos a iniciar con un aporte de 5 a 7 mililitros por kilo por hora durante las primeras 1 a 2 horas. Si el paciente mejora, se va a reducir progresivamente. También debemos monitorear al paciente muy de cerca, controlar los signos vitales de cada 1 a 4 horas, medir la diuresis y hacer controles de hematocrito cada 6 a 8 horas. La meta de este punto del tratamiento es mantener una perfusión adecuada y evitando tanto la hipovolemia como la sobrecarga de líquidos. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, el dengue grave. En los casos de dengue grave, el paciente va a requerir un ingreso a una unidad de cuidados intensivos. Las principales complicaciones son el shock,
por extravasación de plasma, la hemorragia grave y el daño a órganos como el hígado o el corazón o el sistema nervioso central. Si el paciente entra en shock, se debe iniciar un bolo rápido de líquidos intravenosos, entre 10 y 20 mililitros por kilo en 15 a 20 minutos. Si no hay respuesta, se puede repetir el bolo o utilizar coloides. También si hay una hemorragia activa, puede ser necesario transfundir concentrado de hematiz cuando hay un hematocrito bajo asociado a shock, cuando hay un sangrado activo importante. También se puede hacer una transfusión de plaquetas solo si hay un sangrado activo, con plaquetas debajo de 10.000 sin sangrado o debajo de 50.000 con sangrado activo o cirugía. Si hay una afectación orgánica severa, se da un soporte específico. Manejo hepático si hay hepatitis grave, una neuroprotección si hay encefalitis y un soporte cardiovascular si hay una miocarditis. El tratamiento en este tipo de dengue es intensivo y está centrado en estabilizar al paciente y prevenir fallas multiorgánicas. Luego vamos a tener una fase postcrítica. Una vez que el paciente supera la fase crítica, va a entrar en una fase de recuperación. En esta etapa, lo que debemos hacer es reducir o suspender la hidratación intravenosa si es que el paciente ya tolera líquidos por vía oral. Es fundamental que vigilemos que no haya una sobrecarga del volumen, ya que ahora en esta fase el plasma reingresa al sistema vascular. Los signos de que el paciente está mejorando incluye una recuperación del apetito, una diuresis adecuada, el descenso del hematocrito y una disminución del estado general. Pero es importante continuar el monitoreo, sabiendo que el riesgo ahora es la sobrehidratación y no tanto así la deshidratación. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, lo más importante de este como tal es la prevención. La forma más eficaz de evitar el dengue es protegerse contra la picadura del mosquito que es el Aedes aegypti. Este mosquito pica principalmente durante el día, especialmente en las primeras horas de la mañana y al atardecer. Entonces, vamos a tener medidas de prevención tanto personal como en el hogar. A nivel personal, pues se debe usar repelente en todas las áreas del cuerpo que queden expuestas. Deben aplicarse varias veces al día, especialmente después de sudar o también de bañarse. También vestir ropa clara y de manga larga. Hay que vestir pantalones largos y medias y sobre todo cuando estamos en una zona endémica o con brotes. También hay que instalar mosquiteros en ventanas, puertas y alrededor de las camas. Dormir con ventiladores o aire acondicionado, porque el mosquito evita ambientes fríos y con corrientes de aire. También tenemos prevención en nuestro hogar, ya que el mosquito va a poner huevos en recipientes que contienen agua limpia estancada. Y como bien mencionaron, los huevos pueden sobrevivir durante varios meses y activarse con el contacto con el agua. Entonces, la prevención en el hogar se va a tratar más que todo de vaciar, tapar o eliminar objetos que acumulen agua, como cubetas, botellas, llantas, macetas, juguetes y varias cosas más. También cambiar el agua. Si tenemos nuestras mascotas, sus bebederos, hay que cambiar su agua. También el agua de los floreros que estén ahí expuestos. Mantener las aguas limpias y destapadas de las canaletas para evitar una acumulación de agua. También colocar telas metálicas en nuestras puertas y ventanas. También se puede usar insecticidas ambientales en zonas abiertas. Siguiente, por favor. Ya, es importante que cuando se tenga la sospecha, primero consultemos al médico inmediatamente y no esperar a que los síntomas empeoren. No hay que automedicarse. Y como ya mencioné, hay que evitar
ciertos medicamentos como el ibuprofeno, la aspirina, incluso el diclofenaco, que están prohibidos ya que van a aumentar el riesgo de sangrado. Hay que reposar y hay que hidratarse bien y seguir el control médico. Y como mencioné, pues la prevención es lo fundamental. Existen vacunas, de hecho hay dos. La primera que es la Dengvaxia, que es la primera vacuna aprobada contra el dengue. Esta solo está recomendada para personas que ya han tenido dengue previamente. Si se aplica a personas sin infección previa, puede aumentar el riesgo de dengue grave en futuras infecciones. Y se va a administrar en 3 dosis con un intervalo de 6 meses cada una. Hay otra que es la Qdenga, que esta, bueno, es más nueva y esta sí puede aplicarse a personas ya sea hayan tenido o no infección previa y va a proteger contra los 4 serotipos del dengue. Las vacunas pues no son obligatorias y son recomendadas en zonas de alta circulación del virus y en personas con riesgo elevado. Necesariamente se requiere una evaluación médica para determinar si es conveniente aplicarla. Y es importante recalcar que aunque estas vacunas sí ayudan, no reemplazan las medidas de prevención que siguen siendo la forma más eficaz de evitar la enfermedad. Ya, siguiendo con el tema antivirus. Bueno, el antivirus sabemos que es otra enfermedad que tiene una cierta distribución, como podemos ver ahí en la imagen. Existen, se distribuye por los síndromes. Por ejemplo, ahí tenemos la HCSP, que están las flechitas azules, que serían el síndrome cardiopulmonar por antivirus, que estos se encuentran en Chile, Argentina, ahí también en Estados Unidos, en Europa y Asia se encuentra lo que es la fiebre hemorrágica con síndrome renal, que es más frecuente. Por ejemplo, tenemos en esos países de Europa, Seúl. En Bolivia tenemos más lo que es igual el síndrome cardiopulmonar por antivirus. En cuanto a los reservorios, tenemos los roedores, cierta especie de roedores, como pueden ser el Peromysus maniculatus, el Oligorhizomis longicaudatus y Ratus longeveus, es dependiendo de la zona geográfica. Por ejemplo, el Peromysus generalmente es de Estados Unidos y el Oligorhizomys más en Latinoamérica, podría decir, en Sudamérica. Otros reservorios también podrían ser lo que es las musarañas, los murciélagos, también los perros y gatos pueden ser seropositivos, pero estos no transmiten la enfermedad, sino actúan solamente como reservorios. Ahora, en el mecanismo de transmisión del antivirus tenemos lo que es su ciclo biológico. Entonces, ¿cómo comienza? Comienza por la inhalación de las partículas que estos se encuentran en la orina, en heces o en la saliva de estos roedores. También podría ser por la mordedura de estos mismos o por el contacto directo con las heces, o sea, las heces que están contaminadas. La transmisión de persona a persona no se ha demostrado, pero puede existir por ejemplo, con contactos con parejas sexuales, dormir con el paciente o contacto con los fluidos. Otros factores que favorecen a la transmisión es las temperaturas que son bajas y la humedad también. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos que existe, como ya sabemos, el síndrome cardiopulmonar por antivirus, que esto es más predominante en América y tiene una alta mortalidad. Ahí dice que el periodo de incubación es de 7 a 38 días, que esta cuenta con una fase inicial, en la que vamos a encontrar alzas térmicas, fiebre, puede haber mialgias, va a existir cefalea y síntomas digestivos. Luego tenemos otra fase que es la fase cardiopulmonar, en la que existe una disnea, un edema pulmonar, va a haber taquicardia, hipotensión, shock cardiogénico, incluso puede haber insuficiencia renal en algunos casos.
Luego está lo que es la fiebre hemorrágica con síndrome renal. Esta predomina más que todo en los continentes europeos. Esta fase contiene 4 subfases, que podría ser la fase febril, hipotensiva y la oligúrica y diurética. En la fase febril vamos a encontrar lo que es la mialgia, cefalea. En la fase hipotensiva, lo que es una fuga capilar y shock. La fase oligúrica va a haber una insuficiencia renal aguda. Y en la fase convaleciente va a haber una recuperación progresiva. Ahora vamos a ingresar lo que es los diagnósticos. Continuando con el diagnóstico del hantavirus se va a basar más que todo en la combinación de criterios clínicos, epidemiológicos y de laboratorio. La clínica ya la acaba de mencionar, pero respecto a los datos epidemiológicos, hay que tener en cuenta si el paciente ha tenido contacto con roedores o sus excretas, sobre todo en áreas rurales, agrícolas o en galpones donde suelen haber más roedores. Luego, también se puede realizar laboratorio, donde vamos a observar que va a haber trombocitopenia, una alteración en la hemoconcentración, leucocitos con desvío a la derecha y en algunos casos graves, insuficiencia respiratoria o renal. Ahora, para la confirmación del hantavirus, se va a utilizar lo que serían las pruebas serológicas IgG y IgM, donde estas van a ser altamente sensibles, más que todo en la fase aguda, pero van a tener una menor sensibilidad en la fase prodrómica. Estas no siempre nos van a permitir diferenciar lo que serían las cepas. Luego vamos a tener la RT-PCR para detección del ARN viral en la fase aguda, donde nos va a permitir detectar directamente el genoma viral y a diferencia del anterior, nos va a permitir identificar la cepa específica. Este es más útil en contactos de alto riesgo y nos sirve incluso antes de que se empiecen a presentar los síntomas. Otra cosa que vamos a utilizar es radiografía de tórax. Otros métodos diagnósticos van a ser lo que sería radiografía de tórax, cultivo viral y una secuenciación. Siguiente, por favor. Ahora, respecto al diagnóstico diferencial, dado que los síntomas, como hemos visto, van a ser un poco inespecíficos al inicio, va a ser muy importante diferenciar el hantavirus de otras enfermedades graves que van a comprometer tanto el sistema respiratorio o al renal. Es por eso que aquí ya lo estamos diferenciando el síndrome pulmonar por hantavirus. Aquí tenemos un algoritmo para el diagnóstico donde lo podríamos confundir y tenemos que hacer el diagnóstico diferencial de lo que sería influencia, neumonía, para así llegar al diagnóstico diferencial del síndrome pulmonar por hantavirus y diferenciarlo del síndrome de disfunción respiratoria del adulto. En este algoritmo diagnóstico, al final, añade un puntaje a cada uno, diferenciándolo de lo que es influencia, neumonía. Otros diagnósticos diferenciales serían el COVID, la leptospirosis pulmonar y el dengue grave con compromiso respiratorio. La clave más que todo en esto está en el contexto epidemiológico de la persona y qué tan rápido ha sido la progresión respiratoria en un paciente que digamos era joven y estaba previamente sano. Luego, respecto a la fiebre hemorrágica con síndrome renal, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con leptospirosis, dengue hemorrágico, fiebre amarilla, síndrome urémico hemolítico, glomerulonefritis postinfecciosa y púrpura trombocitopénica trombótica. En todos los casos, el contacto con roedores y la presencia de trombocitopenia en el daño renal o incluso en el pulmonar van a ayudar a orientar en el diagnóstico. Siguiente, por favor. Ahora, respecto al tratamiento. Actualmente no existe un tratamiento antiviral que sea específico para el hantavirus, pero el manejo es fundamentalmente de soporte intensivo cuando la enfermedad ya progresa más. Pero tenemos para esto medidas generales, que sería la hospitalización inmediata si el paciente está muy grave, el monitoreo intensivo de signos vitales, la oxigenoterapia de dificultad respiratoria y el control de líquidos para evitar una sobrecarga hídrica. Ahora, como ya hemos visto que habían 2 fases, en caso de que sea el síndrome renal con fiebre hemorrágica,
El manejo va a ser una hidratación intravenosa y si hay fallo renal agudo va a ser una diálisis. Y en caso de que haya grandes hemorragias, se va a requerir una transfusión. Y si, digamos, el paciente es hipertensivo, control de la presión arterial. Ahora, en caso de que sea por síndrome cardiopulmonar por hantavirus, se va a usar lo que sería oxígeno, una mascarilla o canudo nasal, luego una ventilación mecánica, vasopresores como noradrenalina en caso de shock y líquidos por vía intravenosa. Luego, tenemos un fármaco que sí ha sido usado, pero que no está del todo aprobado, que sería la ribavirina, que la dosis de esta va a ser 16 miligramos por kilogramo peso cada 6 horas por vía intravenosa por 4 días. Luego va a ser 8 miligramos kilogramo peso por cada 8 horas por 6 días. Ahora, algunos estudios han evolucionado, es por eso que se usa la ribavirina, pero la ribavirina no está aprobada universalmente. Luego, respecto a la prevención y control, esta se va a basar más que todo en evitar el contacto con roedores silvestres y sus excretas, evitar el contacto con sus secreciones, evitar que los roedores entren a nuestras viviendas. Luego, lo que deberíamos hacer es ventilar siempre los lugares cerrados, a realizar la limpieza con lavanina, humedecer el piso antes de barrer para así no levantar polvo en caso de que haya excretas de roedores y tapar orificios en puertas, paredes y cañerías para evitar que los roedores estén ahí. Y también estaría, en caso de que haya pastizales, cortar al ras del suelo para así evitar que haya roedores. Luego, evitar dejar la basura, recipientes cerrados, no botar la basura en la calle o en cualquier lugar y también conservar los alimentos y los alimentos también de las mascotas en envases cerrados para así evitar atraer roedores. Y eso sería todo respecto al hantavirus. Bueno, vamos a comenzar con las otras enfermedades víricas, donde vamos a exponer chikungunya y Zika. Siguiente, por favor. Ya. ¿Qué es el chikungunya? Es un virus que causa la fiebre alta, cefalea y sobre todo artralgias, y también puede haber presencia de mialgias unos 3 a 7 días después de haber picado al mosquito infectado. El origen de la palabra chikungunya ya viene desde 1952, que fue descrito por primera vez en África, específicamente en Tanzania. Y el origen de la palabra es maconde, que significa aquel que se encorva o retorcido. Y esto debido a las artralgias que va a presentar el paciente. Bien, y es una patología viral emergente. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a su distribución geográfica, aquí, como ya describimos, fue descrito por primera vez en Tanzania, pero también fue aislado por primera vez en Tailandia. Y la chikungunya fue circulando por África, Asia y en el subcontinente de la India. Y en 2007 ya se ha notificado la transmisión por primera vez en Europa y hubo un brote localizado en el noroeste de Italia. Ya en 2013, en diciembre de 2013, ya el virus fue detectado por primera vez en la región de las Américas, específicamente en América del Sur y en América Central. Siguiente, por favor. Ya, aquí es causado por el género alfavirus de la familia Togaviridae. Específicamente en Bolivia se debe a la presencia del vector de Aedes aegypti, que es lo mismo que en el dengue, que está presente en más de 20 municipios endémicos y esto nos hace una población susceptible. Siguiente, por favor. Bueno, específicamente en los departamentos de Santa Cruz, en el Chaco de Tarija y Chuquisaca, en el norte de La Paz, en el trópico de Cochabamba y en la Amazonía veniana y andina. Es todo por los climas tropicales y subtropicales donde están presentes los vectores que son responsables de la transmisión del virus, que es Aedes aegypti, pero también Aedes albopictus, pero el más frecuente que está presente en Bolivia es Aedes aegypti. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo se transmite? Por la picadura. Es el mismo mecanismo que el dengue.
previamente el mosquito debió ha picado a una persona en su fase virémica, es decir, que haya presencia de virus en la sangre, y es más frecuente que pique en las primeras horas de la mañana y en las últimas horas de la tarde, y el principal reservorio es el ser humano. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuál es el periodo de incubación? Aquí vamos a tener un periodo de incubación extrínseco e intrínseco. El mosquito pica a una persona en su fase virémica ya infectado. El mosquito se infecta y desarrolla un periodo de incubación extrínseco que es de 10 días. Una vez más, el mosquito ya infectado con el virus va a picar a una persona y va a desarrollar el periodo de incubación intrínseco, donde de 3 a 7 días, a partir de este periodo de incubación, que es de 3 a 7 días, va a desarrollar síntomas. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un lujograma que, bueno, dice lo mismo. Siguiente, por favor. Ya, aquí ya las manifestaciones clínicas. Tenemos una enfermedad aguda, subaguda y crónica. La enfermedad aguda, que se caracteriza por 3 a 7 días, la triada principal es fiebre mayor a 38,5 grados centígrados, que dura desde el primer día como máximo hasta 7 días, y es de forma súbita. Se presentan las poliartralgias, que es la principal característica de este virus, de la enfermedad chikungunya. Se presenta en las articulaciones distales, en la rodilla, en los codos, en los tobillos, en las muñecas y en las falanges. Esto le puede dar una incapacidad a la paciente porque el dolor es intenso. Y también hay presencia de rash cutáneo, sobre todo en las extremidades y en el tórax, que son máculas o maculopapulares que a la presión va a haber una palidez. Y también en niños puede haber lesiones vesículoampulares. Siguiente, por favor. Bueno, en la enfermedad subaguda, que es de 11 a 90 días, aquí como que después del 10º día, como que los síntomas van bajando, el dolor articular disminuye, pero de pronto una vez más empiezan los mismos síntomas que se presentaron en la enfermedad aguda, incluso más porque ya hay una inflamación de la articulación, hay una presencia de la tenosinovitis y hay unas alteraciones vascular periféricas. Siguiente, por favor. Ya en la enfermedad crónica ya es mayor a 3 meses, donde persiste el dolor articular y ya va a desarrollar alteraciones en la articulación, o puede presentarse en pacientes con edema pero sin artritis. Sobre todo hay que tener cuidado con esas personas mayores de 65 años. Siguiente, por favor. Ya hay un diagnóstico diferencial aquí muy importante con el dengue, donde se ve más que todo que la fiebre es está más presente en la chikungunya, las artralgias sobre todo, a diferencia del dengue, el rash cutáneo, que es de 2 a 5 días, pero en el dengue es después del 5º día. Las mialgias no son tan no es frecuente, pero está más presente en el dengue, y la cefalea, pues en ambos es lo mismo. En cuanto al laboratorial, pues está más presente en el dengue, no hay mucha repercusión en la enfermedad de chikungunya, y el shock está presente más en el dengue, como lo describieron mis compañeras. Siguiente, por favor. Aquí, ¿cómo hacer el diagnóstico? Una vez que tenemos un paciente sospechoso con esta triada de fiebre mayor a 38,5 grados, tiene poliartralgias, rash cutáneo, entonces nosotros vamos primero vamos a hacer una ficha para reportar a sedes, pero tomamos de 4 a 5 centímetros cúbicos de sangre venosa. Y hacemos la muestra tanto serológica como virológica. En el diagnóstico serológico, donde está entre los 5 a 10 días después de los síntomas, porque está en una fase virémica, podemos hacer un PCR o un aislamiento de la viremia, aislamiento del virus. Y en cambio, este es en el diagnóstico virológico. Y a mayor a 5 días, el diagnóstico serológico, usamos el MAC-ELISA, que es donde la presencia de la inmunoglobulina M está más presente, incluso
incluso meses, pero lo más importante es diagnosticar con la epidemiología y la clínica. Ya para saber la etiología de la enfermedad del virus de la chikungunya, podemos ya optar por el diagnóstico serológico o virológico. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto al tratamiento, no existe un tratamiento farmacológico antiviral específico para la enfermedad del virus, pero se recomienda tratamientos sintomáticos y siempre después de excluir las enfermedades graves, tanto como el dengue, la malaria y las infecciones bacterianas. Aquí tenemos la población de adultos mayores, que va a incluir a las embarazadas. Usamos la paracetamol de 500 a 1000 miligramos máximo, hasta 4 gramos por día, cada 6 horas, ¿no? Y en los niños menores de 5 años, de 10 a 15 miligramos kilogramo peso, cada 6 horas. En cuanto a la erupción cutánea y el prurito que pueda presentar, podemos usar clorfeniramina o loratadina o cetiricina. Y siempre mantener hidratado al paciente, y si hay en casos que se necesita administrar soluciones parentales, pues las cristaloides como rigelactato. Siguiente, por favor. Ya en la prevención, pues es lo mismo que han mencionado mis compañeras: usar repelente, ropa de manga larga, dormir con los mosquiteros, evitar estar al aire libre justo al amanecer y al atardecer, y siempre eliminar recipientes con agua de estanques porque es donde más se encuentran estos mosquitos, y a tapar tanques y baldes y cambiar siempre las aguas de floreros y bebederos. Eso sería, gracias. Ya. En cuanto a la enfermedad de Oropouche, esta es otra enfermedad que está dentro. Tenemos que la enfermedad de Oropouche tiene una distribución geográfica, mayormente lo que es en Sudamérica, en los países de Brasil, por ser una región amazónica, Perú, Panamá, Ecuador, Colombia. Respecto a la epidemiología, el virus Oropouche pertenece a la familia Peribungiaviridae, en que se han registrado en los años 60 más de 500,000 casos. Ha representado unos brotes epidémicos en zonas urbanas y periurbanas. Afecta principalmente a adultos y jóvenes. Y tiene mayor incidencia durante la estación lluviosa. Ahora, en cuanto al reservorio, tenemos lo que es animales silvestres. Pueden ser perezosos, aves, roedores. Los humanos son hospedadores accidentales en este ciclo. La transmisión se transmite principalmente por lo que es el mosquito Culicoides paraensis, que se encuentra en áreas urbanas o en áreas selváticas. También puede ser el mosquito Culex. No hay evidencia de que haya una transmisión de humano a humano o transmisión directa entre personas, ni transmisión congénita. Ahora, respecto a las manifestaciones clínicas de Oropouche, tenemos que este cuadro va a presentar lo que son un periodo de incubación de 4 a 8 días. Va a presentar una fiebre aguda entre 38 a 40 grados centígrados. Va a haber una cefalea, mialgia y puede haber artralgia. También va a existir lo que es la fotofobia, náuseas, vómitos, y en algunos casos va a existir rigidez en la nuca, que a diferencia de los otros, aquí en casos más severos puede haber lo que es la meningitis. Ahora, en cuanto al diagnóstico de Oropouche, tenemos el clínico epidemiológico, o también podemos usar lo que es la confirmación por laboratorios, el PCR, la serología mediante IgM e IgG. También tenemos lo que es un diagnóstico diferencial que podemos... está lo que es el dengue, el Zika, el chikungunya, la leptospirosis y la malaria. Respecto a esto, el tratamiento, no hay un tratamiento viral específico, solo podemos hacerlo sintomáticamente. Por ejemplo, para la fiebre podemos utilizar antitérmicos como el paracetamol. También podemos realizarle hidratación oral o intravenosa y que guarde reposo. Como todos ya mencionaron, debemos evitar lo que son los AINES, como el ibuprofeno. Ahora, en respecto a la prevención y el control, es como todas las enfermedades, no existe una vacuna para el Oropouche. La prevención está basada solamente en el control del vector.
Como es un mosquito, debemos eliminar la eliminación de esos criadores, evitar aguas, cubrir los alimentos, también el uso de repelentes, mosquiteros, ropa protectora y la vigilancia epidemiológica para evitar brotes de Oropouche. Bueno, finalizando, vamos a hablar acerca del Zika, la cual de igual manera es una enfermedad transmitida a través de un vector llamado específicamente Aedes aegypti, que es el más frecuente, pero también podría ser por Aedes albopictus. Bueno, hablando de lo más importante, en la epidemiología, en Bolivia, se ha visto que desde 2024 ya no se han encontrado casos de Zika hasta el momento, lo cual es una buena noticia. Sin embargo, esto no significa que debamos ya simplemente tomarla como erradicada. En el mecanismo de transmisión, vamos a ver que el más frecuente es a través de la picadura de un mosquito. Además de eso, se puede también transmitir por vía sexual, que también es frecuente, y por transmisión vertical, ya sea de la madre al hijo, o incluso por transfusiones sanguíneas. En la cadena epidemiológica, el vector ya mencionamos, el agente es el virus Zika, y a través de una picadura, que más que todo es importante que va a tener un periodo de incubación de 3 o de 4 a 12 días. Va a durar la enfermedad 14 días y desde ahí se va a presentar lo que son los síntomas. Y el sujeto susceptible va a ser el humano. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahora, en la clínica, son 3 puntos son muy importantes. El primero es la erupción o el exantema maculopapular. Si va a haber un exantema maculopapular que se va a presentar en el tórax y se extiende hacia la cara y miembros, ya sea inferiores o superiores, se puede sospechar, además de que va a haber fiebre menor a 38.5 grados centígrados y además una conjuntivitis no purulenta, que no tiene secreción. Y una vez que están presentes estos 3, se puede hacer una sospecha de que sea Zika, además de que el antecedente epidemiológico de ya sea viajes a zonas endémicas o por ejemplo, a zonas tropicales y subtropicales. Además de que también puede presentar otros síntomas como por ejemplo las artralgias, mialgias, incluso puede tener cefaleas y otros síntomas como vómitos. Una vez que ya se ve la clínica, el diagnóstico de igual manera es clínico, una sospecha clínica y se puede confirmar mediante PCR y también por detección de anticuerpos como ELISA. En el tratamiento no hay un tratamiento antiviral. Es por eso que se hace un manejo sintomático, en donde el más utilizado y de elección es para la fiebre y el dolor, que se utiliza el paracetamol. Y que es muy fundamental que se tiene que hacer una hidratación abundante y también tiene que haber reposo, que es muy fundamental. Y por supuesto se puede aumentar lo que es el paracetamol y otros fármacos, por ejemplo, para la erupción maculopapular, se puede emplear lo que es un antihistamínico. Y siguiente. Ahora en la prevención. Se tiene que, lo anteriormente mencionado, ya sea para la Zika y la chikungunya, igual se tiene que emplear lo que son los mosquiteros, usar ropa de manga larga, repelentes, pero además de esto, en el Zika se recomienda que debe usarse preservativos, ya sea de barreras, em, y también debe evitarse viajes, no, en zonas endémicas, ya sea en mujeres embarazadas, para evitar que se transmita, ya que si hay una transmisión vertical, como estamos mencionando, se puede ocasionar que el niño pueda tener malformaciones como una microcefalia. Además, también se tiene que hacer un control vectorial y consiste en la eliminación de criaderos.
Y eso es todo. Muy bien. Han podido apreciar ustedes toda la secuencia de este grupo de enfermedades que constituyen las fiebres hemorrágicas virales. También han podido apreciar que estas enfermedades generalmente están presentes en aquellos lugares donde el clima y las condiciones de habitabilidad del transmisor, ¿no?, son frecuentes, como en nuestro medio, por ejemplo, en todo el oriente del país. Hay agentes transmisores, como han podido apreciar también, los mosquitos, como el Aedes aegypti, que es el que transmite la mayoría de estas enfermedades del trópico, y algunos roedores, como por ejemplo el Calomis callosus y el Oligozysomis longicaudatus, que son dos roedores que transmiten la fiebre hemorrágica boliviana y el hantavirus. Entonces, estas enfermedades, como han podido apreciarlo, son enfermedades que cursan con manifestaciones clínicas muy similares, ¿no? Artralgias, fundamentalmente, mialgias, cefalea, ¿no?, y la erupción maculopapular en la mayoría de los casos, con manifestaciones francamente hemorrágicas, ¿no?, como en la fiebre amarilla, por ejemplo, la fiebre hemorrágica boliviana, en el dengue, en las formas graves del dengue, puede haber manifestaciones hemorrágicas muy importantes. La fiebre amarilla tiene una característica, afecta fundamentalmente al hígado, de ahí que estos pacientes desarrollan ictericia importante, ¿no? Puede haber falla hepática, además compromiso renal, pueden llevar también a una falla renal. Esa es la fiebre amarilla. En cuanto a la fiebre hemorrágica boliviana, también llamada la enfermedad del vómito negro, ¿no?, la característica son las manifestaciones hemorrágicas, ¿no? Puede haber desde gingivorragias, epistaxis, puede haber hematogesia, puede haber metrorragias, o sea, sangrados por todos los órganos, ¿no?, afectados por el virus. La fiebre hemorrágica boliviana está transmitida por un roedor, como habíamos dicho, el Calomis callosus, ¿no? Este roedor generalmente transmite a través de las secreciones, como la orina y las heces fecales, contaminando alimentos si están expuestos, ¿no?, al aire libre, o a través de excretas en el piso. Entonces, esas son las formas de transmisión de la fiebre hemorrágica boliviana. El dengue es otra enfermedad también con estas mismas características, transmitida pero ya por la picadura del mosquito Aedes aegypti y el Aedes albopictus. Son dos mosquitos en realidad que transmiten esta enfermedad y que se caracteriza fundamentalmente por artralgias y mialgias. Entonces, esta enfermedad también se la conoce con el nombre de quebrantahuesos, ¿no?, porque una de las formas más frecuentes es la forma pseudogripal o quebrantahuesos. ¿Por qué quebrantahuesos? Porque precisamente produce dolores articulares importantes, ¿no?, dorsalgias, sobre todo cefalea, ¿no?, y son los síntomas que caracterizan a esta enfermedad. Pseudogripal o quebrantahuesos es la forma más frecuente. Luego hay formas más severas que lo han escuchado ustedes, como las formas del dengue hemorrágico y el shock por dengue, o lo que es lo mismo, el dengue sin signos de alarma y el dengue con signos de alarma y el dengue severo o grave. Entonces, esta enfermedad se manifiesta fundamentalmente por artralgias en las formas más frecuentes y en las menos frecuentes, ¿no?, cuando el paciente desarrolla cuadros de compromiso sistémico, pudiendo presentar el shock por hemorragia, ¿no? Entonces, esas son las características del dengue, que es una enfermedad de transmisión por picadura de mosquitos. Luego, hay que hablar del hantavirus. El hantavirus es una enfermedad transmitida por roedores. El ratón de cola larga, así se llama, o el nombre científico es el Oligozysomis longicaudatus, por la cola larga que llevan los roedores. Transmiten igualmente por la exposición a los alimentos, ¿no?, o por la ingestión de estos alimentos directamente, o por el contacto con el polvo donde defecan o han depositado sus deposiciones, ¿verdad? Entonces, esta enfermedad del hantavirus
tiene dos formas de presentación, ya lo han explicado sus compañeros. Uno es el síndrome pulmonar y el otro es el síndrome renal. En nuestro país, sobre todo en esta parte del continente de América, la mayor parte de casos corresponden al síndrome pulmonar, ¿no? Son raras, en realidad, los síndromes renales que se presentan generalmente en el continente europeo, ¿no? De ahí que las manifestaciones más importantes, ¿no?, comprometen al tracto respiratorio, constituyendo el síndrome pulmonar por hantavirus. El Zika y el chikungunya son enfermedades parecidas que se transmiten también por la picadura del mosquito Aedes, ¿no?, y el albopictus, ¿no? Los dos mosquitos son los que transmiten tanto el Zika como el chikungunya, y las características son similares. Hay diferencias muy sutiles, ¿no? Por ejemplo, en el Zika siempre hay que buscar la conjuntivitis, que es un rasgo característico de esta enfermedad, ¿no? Y en la chikungunya, por la forma encorvada de caminar que tienen estos pacientes, más o menos parecida a los pacientes con Parkinson, ¿no?, y con una joroba, esa es la forma frecuente de presentación del chikungunya, ¿no? Entonces, son manifestaciones también que cursan con artralgias, mialgias, cefalea, una erupción maculopapular, puede haber algunas complicaciones en algunos órganos, pero generalmente son enfermedades que no producen tanto riesgo en pacientes que lo han adquirido. En mujeres hay que tener en cuenta con el virus del Zika, ya lo han dicho, ¿no?, en la etapa gestacional, ¿no?, si la paciente gestante contrae esta enfermedad, puede desarrollar, ¿no?, malformaciones en el recién nacido, como una microcefalia, por ejemplo. Y esa es la característica más importante del virus del chikungunya, el virus Zika. En cuanto al virus Oropouche, que es lo último que se ha descrito, si no mal no recuerdo, del año 2010 adelante, en nuestro país, ¿no?, este cuadro de fiebre hemorrágica está transmitida por otro mosquito, es el Culicoides paraensis, ¿no? También la picadura de este mosquito puede inocular o transmitir el virus Oropouche, precisamente, ¿no?, que cursa con manifestaciones clínicas muy similares, artralgias, mialgias, siempre van a haber síntomas, erupción maculopapular, y lo que hay que destacar es que muchos casos de fiebre Oropouche, ¿no?, han sido virus que han afectado al sistema nervioso central, desarrollando cuadros de meningitis, ¿no? Esa es la diferencia en relación a los otros virus que cursan con fiebres hemorrágicas virales. Entonces, como han podido ver, estas son las patologías más frecuentes producidas por los virus que cursan con sangrado o hemorragias, ¿no? De ahí el nombre de fiebres hemorrágicas de origen viral, ¿no? Para concluir esta parte, estas enfermedades son inmunoprevenibles. Vamos a ver, la fiebre amarilla se la previene con la vacuna Stamaril, que es una vacuna que se la administra al año de vida, ¿no?, del recién nacido, está en el PAI. Entonces tenemos una forma de prevenir esta enfermedad. La fiebre hemorrágica boliviana se la previene mediante otra vacuna que no es propiamente una vacuna destinada a prevenir esta enfermedad, sino que es una vacuna que lo han desarrollado los argentinos, la vacuna Candid 1 se llama, ¿no? Lo han desarrollado los argentinos para combatir, no así, para prevenir la fiebre hemorrágica argentina, que está producida por el virus Junín. La fiebre hemorrágica boliviana está producida por el virus Machupo. Entonces, se ha visto de que esta vacuna, la Candid 1, también previene, ¿no?, la aparición de enfermedades, quiero decir, de la fiebre hemorrágica boliviana. De ahí que está indicada el uso de esta vacuna para la prevención de la fiebre hemorrágica boliviana. El virus del dengue, lo ha descrito ya su compañera, el que actualmente se utiliza es la vacuna Dengvaxia, ¿no?, que tiene sus limitaciones porque solamente se la puede administrar a aquellos niños, sobre todo personas que han enfermado previamente el dengue, ¿no? Entonces, esa es la limitación. Luego, la Qdenga, que es otra vacuna, ¿no?, que ha sido elaborada, si no me equivoco, en un laboratorio del Brasil, y que también está autorizada para su uso y la prevención del dengue. Este último previene, al igual que la Dengvaxia, previene contra los 4 serotipos de dengue, ¿no? Entonces, es importante con el conocimiento, y si es que estamos en condiciones de utilizar estas vacunas, se la debe aplicar para la prevención de estas enfermedades.
El hantavirus, transmitida por roedores. Hasta el momento no está descrita una vacuna, no existe una vacuna para la prevención, ¿no? Entonces es una enfermedad que todavía se la tiene que manejar de manera sintomática, con todo lo que han descrito sus compañeros, evitar el contacto con roedores a través de todas las medidas que también se han descrito. El Zika y el chikungunya, el Zika tiene ya su vacuna. Los chinos han desarrollado una vacuna contra el Zika, pero que no ha sido todavía aprobada por la OMS, ¿no? Entonces ya existe una vacuna que, si es que se la aprueba, pues esta va a ser generalizada a nivel mundial para su uso y la prevención de esta enfermedad. El chikungunya no tiene una vacuna, pero también está en fase de investigación la posibilidad de desarrollar una vacuna para su prevención. Y finalmente, el virus Boropouche, que tampoco tiene una vacuna, ¿no? Con las medidas generales de cuidados en la vestimenta cuando uno tiene que entrar a una zona endémica, por ejemplo, o utilizando repelentes, o en las noches las mallas milimétricas o los mosquiteros que se llaman, para evitar la picadura de estos mosquitos. Entonces, esa es la forma de evitar o de prevenir la transmisión de este grupo de enfermedades, ¿no? que integran, ¿no? Con el título de fiebres hemorrágicas virales. Entonces, con esto creo que hemos podido enfatizar en aspectos más importantes de estas enfermedades que ya existen en Bolivia. Han visto ustedes ahí estadísticas, sobre todo en Cobija y Trinidad, donde ya el virus Boropouche ya tiene casos, ¿no? Aquí en La Paz, en Caranavi, en el norte de La Paz, ya se han escrito casos de arenavirus, por ejemplo. Entonces, hay que estar presentes, hay que tomar muy en cuenta la posibilidad de que estos virus estén presentes y sobre todo los agentes transmisores, como son los roedores o los mosquitos. En Santa Cruz, el mosquito Aedes ya se ha convertido en un mosquito doméstico, ¿no? Ya vive en los árboles de las ciudades, en la plaza, en los dormitorios seguramente, ¿no? Y en cierta manera, pues, ya la población convive con estos mosquitos. Lo que hay que ver es que si estos mosquitos son transmisores del virus todavía, o son portadores del virus, o por ahí algunos que no. Entonces, esta es una diferencia que hay que considerarla al momento de que se sospecha la enfermedad del dengue, ¿no? Y de todas las formas del dengue, reitero, la más frecuente sigue siendo el dengue pseudogripal o quebrantahuesos, ¿no? Que se parece mucho a un resfrío común y muchas veces pasa desapercibida, ¿no? Con la toma de antigripales o de paracetamol, pues cede el cuadro porque simplemente, ¿no? Cursa con manifestaciones de un cuadro de resfrío común. Entonces, esto para enfatizar en los aspectos más importantes de esta enfermedad. Bueno, voy a cederles la palabra para que puedan hacer alguna pregunta en relación a este tema. Tienen la palabra. ¿Nadie? ¿Está claro entonces? Doctor, una pregunta. Judith. ¿Cuál sería el tratamiento para fiebre hemorrágica boliviana? Desde los primeros casos que aparecieron para la fiebre hemorrágica boliviana se ha estado utilizando la ribavirina, que es un antiviral, ¿no? Que ha dado resultados interesantes en el manejo de esta enfermedad. Ya lo han descrito sus compañeros, las dosis inclusive, es la que más se utiliza hoy en día para el tratamiento de la fiebre hemorrágica boliviana. Pero a pesar de ello, no hay que olvidar siempre el manejo sintomático, ¿no? El paciente necesita reposo, administrar la cantidad necesaria de líquidos, y si la fiebre fuera alta y las artralgias muy intensas, pues utilizar el paracetamol. Es el único fármaco indicado en el tratamiento de este grupo de enfermedades. Ya lo han dicho, no se debe utilizar aspirinetas, ni aspirinas, ni siquiera AINES como el ibuprofeno. Entonces, porque pueden acentuar el sangrado, ¿no? En este tipo de pacientes, ¿no? Solamente paracetamol y cuidados generales. Gracias, doctor. ¿Algún otro comentario o pregunta? Creo que nada más. Bien, entonces vamos a dar por concluido este tema. Mañana tenemos el tema de hepatitis viral, lo va a preparar el grupo del doctor Galarza,
y el examen lo estaríamos dando el día viernes, en la mañana a las 11, en la facultad. El examen va a ser presencial, es el segundo parcial, donde entran los 8 temas siguientes después del primer parcial, vale decir, desde hemos hecho el primer parcial hasta tuberculosis extrapulmonar. Entonces, a partir de meningitis y rabia, adelante, incluido el tema de hepatitis, que se va a ver mañana, pues entran al segundo parcial. Entonces, el día viernes nos veríamos en la facultad a las 11 o 10, 11 menos 4 a 11, para empezar el examen con el segundo parcial. ¿Está bien? Está bien, doctor, muchas gracias. Muy bien, entonces nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, que tengan un buen día y lean sus apuntes, los textos de consulta básica para el examen. Hasta mañana, entonces. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctor. Gracias. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor.